Muy buenas, ¿qué tal estáis, Pigmaliones? Espero de corazón que estéis todos y todas bien y bienvenidos a un nuevo vídeo de enfermedad Crohn en el cual vamos a tratar el A, B y C de la enfermedad de Crohn. ¿Por qué esto de A, B y C? Porque estaba leyendo un libro esta mañana y hubo un capítulo que es el A, B y C de un determinado tema y se me vino a la cabeza de que también hay un A, B y C para todo. Y es que para solucionar un brote de la enfermedad de Crohn, no basta con cortar el brote, hay que saber qué lo ha originado. Y para esto es lo que yo he denominado el A, B y C de la enfermedad de Crohn o de la colitis ulcerosa. Se puede aplicar sin ningún problema a cualquier tipo de patología crónica, pero bueno, nos vamos a basar en patologías intestinales. Así que vamos a meter la intro y vamos con este A, B y C. Bien, aquí estamos de nuevo. A, B y C son una serie de preguntas que nos tenemos que plantear, que nos tenemos que hacer para poder solucionar el brote y evitar que se repita. Porque vale, tú tienes un brote, te administran corticoides, genial, maravilloso, estupendo, el brote se vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque seguramente se hayan dado las mismas circunstancias y tú hayas actuado de la misma forma. Esto es súper importante. Si no cambiamos el patrón de conducta que genera el brote va a seguir estando. Si tú te tomas un antiinflamatorio para la inflamación de la mano, pero te sigues dando martillazos porque no has soltado el martillo, porque no has dejado de darte golpes, tú vas a seguir teniendo inflamación en la mano. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ser capaces de identificar en qué mano tenemos el martillo. Lo primero, ¿cómo empezó el brote? ¿Cómo empezó el brote? ¿Cómo se originó el brote? ¿Fue un brote por haber comido algo fuera de lugar? ¿Fue un brote puramente emocional? ¿Fue un brote en algún cambio de estación del año? ¿De frío a calor en la primavera? ¿Cómo empezó el brote? Esto es muy importante. Esto es súper importante y siempre va a haber una emoción implicada, siempre. Porque si fue, es que me dio el brote porque me comí una pizza o porque me comí X alimento, vale, te comiste ese X alimento, ya sabemos que tienes que evitar ese alimento, pero ¿qué hizo que te lo comieran, no? Esto es muy importante, saber cuándo empezó el brote. Empezó el brote cuando me puse muy nervioso, ¿vale? Ya sabemos que a ti la enfermedad te ataca especialmente de forma emocional. Pues aquí ya tendríamos que verlo con psicología. Si te ataca de forma nutricional al comer, pues evidentemente habría que verlo de forma nutricional. Esto es muy importante. ¿Cuándo empezó el brote? No cuando empezaste a tener síntomas fuertes, no cuando empezaste con la diarrea. No, eso ya es la manifestación más bestia del brote. ¿Cuándo empezó? Es decir, ¿cuándo empezaste a notarte un poco más cansado? ¿Cuándo empezaste a notarte con algo de molestias intestinales? ¿Cuándo empezaste a dormir menos? ¿Cuándo empezaste a estresarte algo más? ¿Cuándo empezaste a comer un poco peor? ¿O a tener peores digestiones? Esto es muy importante, porque no es solamente cómo empezó, sino cuándo. No cuando ya empezaste con la diarrea y el dolor fuerte, no, antes. Esto es muy importante, porque si sabemos cuándo y cómo, es muy fácil identificar el origen. Pero sobre todo, ¿por qué empezó? Aquí me explico con por qué empezó. Es decir, si a ti el brote fue por una causa emocional, por una mala noticia, por X situación estresante, ¿por qué esta situación a mí me afecta tanto? ¿Por qué yo me agobio tanto? ¿Por qué yo me estreso tanto? Aquí ya estaríamos entrando en temas de los núcleos implicativos sensibles, de patrones de conductas, de hábitos emocionales, ¿no? Pero ser consciente de por qué. ¿Por qué a mí me afectó esto tan fuerte? Esto ya habría que verlo en una consulta profesional, ¿no? Pero ser consciente de por qué te afectó tanto. Y si no fue emocional y fue a nivel conductual, es decir, a nivel de comida,
que comiste algo fuera de lugar. ¿Por qué me comí esto? ¿Por qué me lo comí? Me lo comí porque estaba estresado, emoción. Me lo comí para sentirme bien, emoción. Me lo comí por irresponsabilidad. ¿Por qué? Esto es muy importante. Saber el cómo, el cuándo y el por qué nos van a dar las herramientas básicas para poder evitarlo en un futuro. Esto es muy potente. Después, el B. ¿Qué lo empeoró? Es decir, tú ya has sido consciente de cómo empezó el brote, de cuándo empezaste a sentirte mal, no ya cuando se fue de madre y se lió a lo bestia, no. Cuándo empezaste a sentirte mal y por qué empezó. ¿Qué fue lo que lo empeoró? Lo empeoró que te agobiaste, lo empeoró que te asustaste, lo empeoró que comiste peor, lo empeoró una situación estresante. ¿Qué fue lo que lo empeoró? Porque claro, la gente dice, puf, es que se me ha partido el embrague del coche. Vale, ¿qué es lo que ha llevado que se parta el embrague del coche? Esto es muy importante. ¿Qué ha llevado que falle el motor? ¿Por qué ha fallado el motor? Sabemos cuándo falló el motor, sabemos por qué falló el motor, vale, sabemos cómo falló el motor, pero ¿qué empeoró el funcionamiento del motor? Pues ¿qué empeoró el brote? ¿Qué hizo que pasara de molestia intestinal a diarrea? ¿Qué hizo que pasara de cansancio a insomnio? ¿Qué hizo que pasara de molestia abdominal a dolor? ¿Qué fue lo que lo empeoró? Seguramente lo que lo empeoró tenga mucho que ver con el por qué, con el cuándo y con el cómo. Estoy totalmente seguro de el cómo, el cuándo, el por qué y el qué están directamente relacionados. Me apuesto lo que tú quieras. Me apuesto mi canal de YouTube. Me apuesto mis cuentas de Instagram. Están directamente relacionados. Y por supuesto, ¿por qué me afectó? ¿Por qué me afectó tanto como para que empeorara el brote? Aquí ya por supuesto estamos adentrándonos en las emociones, porque normalmente este tipo normalmente no, estas enfermedades son muy emocionales y todo lo que hacemos, toda nuestra conducta es la exteriorización de una emoción. Comer de forma irresponsable, siendo consciente de que tenemos una enfermedad crónica, es por ansiedad, para exteriorizar la ansiedad o para callar la ansiedad, por miedo, por frustración, por lo que sea. ¿Por qué te afecta? ¿Por qué te afecta una situación concreta? ¿Por qué te afectó en una situación como para que empezara un brote? ¿Por qué te afectó una situación como para que empezaras a sentirte mal? ¿Por qué te afectó una situación como para que empeorara el brote? ¿Por qué? ¿Por qué te afecta tanto? Aquí ya nos estaríamos metiendo en temas de asociación de emociones, de asociar una situación a una emoción. Mi jefe va a hablar conmigo porque he hecho algo mal, por lo que me siento mal. No me quiero meter mucho en este tema, pero para darle una pequeña pincelada. Si un perro te muerde de niño, en la adultez, si no has solucionado ese trauma, cualquier perro que se te acerque te va a generar miedo, te va a generar la misma reacción que de niño. Pues aquí pasa lo mismo. ¿Por qué te afecta? Porque una situación concreta siempre genera una reacción concreta. Esto es muy importante. Y por último, el C, ¿por qué se repite? ¿Por qué se repite eso que te afecta, esto que te afecta? ¿Por qué empeora el brote? Esto que empeora el brote, ¿por qué empieza? ¿Cuándo empieza y cómo empieza? Y todo está relacionado. ¿Cómo, cuándo, por qué y por qué se repite? ¿Por qué cuando se acerca un perro tú te sigues asustando, aunque sea un perro pequeño? ¿Por qué cuando se da una situación concreta te sigue dando un brote? ¿Por qué cuando se da una situación concreta tú actúas de una forma concreta?
Porque la mayoría de brotes, y lo tengo comprobado por lo que he visto en consulta, la mayoría de brotes son por conductas concretas ante situaciones concretas. Recordemos que en el organismo nada ocurre porque sí. Todo lo que el cuerpo experimenta, no es más que la consecuencia de una emoción. Esa emoción ha derivado en una conducta. Esa conducta ha derivado en una respuesta. En el organismo todo lo que ocurre es por algo. Siempre. Siempre. Todo es por algo. Nada ocurre porque sí. Y os lo dice alguien que tiene la enfermedad crónica. Pues saber cómo empieza un brote, cuándo empieza un brote, por qué empieza un brote, qué lo empeora, por qué te afecta esa situación como para que esto se dé y por qué se repite, os va a garantizar que vais a poder prevenirlo. Porque podéis cortarlo con medicación, pero esto se va a seguir repitiendo si no lo cambiáis. Y esto es así de simple. Esto es así de simple. Nada más que añadir. Espero que os haya gustado este vídeo. Me gustaría mucho que te apuntaras en un papel este tipo de preguntas y que te tomaras tu tiempo para responderlas con calma y que por favor me las dejaras en comentarios para poder aprender tú de mí y yo de ti. Y nada más que añadir. Déjame una manita arriba que me ayuda mucho a seguir creciendo. Comparte esto si crees que le puede ayudar a alguien. Y nada más, sígueme en mis redes sociales donde pongo contenido todos los días. Así que poco más que añadir. Besos, abrazos y nos vemos pronto.